¿Qué onda, banda? Bienvenidos a Pila de Literatura, nuestro show enfocado a libros y su mundo. Pues quizás un poquito tarde, pero vamos a comenzar con pilas del 2022. Como siempre, el primero se trata de recomendaciones para que tengan algunos libros que leer a lo largo del 2022. Como siempre, cabe recalcar que no son libros nuevos, no son libros que vayan a salir en este año. Esto es especialmente porque los libros que salen este año no suelen estar traducidos al español en el mismo año que salen, ¿no? Se tardan un poco en salir, y algunos que sí están planeados, las traducciones, pues quizás no las tengamos en la cabeza, los demás. No son libros que simplemente queremos recomendar para que los tengan en su radar durante el año o más adelante. En esta ocasión nos acompaña un recurrente del show, que es Octavio. Por favor, coméntanos. No, la banda, pues la verdad es que si ustedes estaban esperando este show con ansias, yo ya lo estaba anhelando. Yo ya le decía, oye Adrián, tengo que hacer esto. Necesito hablar de libros de nuevo. Siempre es una delicia hacerlo. Y bueno, qué más hacerlo en tan grata compañía aquí con mis dos amigos, mis dos hermanos aquí. Entonces, pues una delicia, banda. Yo espero que disfruten estas recomendaciones, que las mías, como bien decía Adrián, no son nada nuevas. No. De hecho, entonces, pero son entrañables también a mi persona. Entonces, pues espero que les pueda transmitir un poco de por qué me gustan, ¿no? Y bueno, también nos acompaña alguien que no necesita introducción, porque también es parte del staff de Los Gordos, pero nunca había estado en Pila de Literatura. Rafita. Sí. Rafa, pues qué bueno que nos vas a acompañar. No, pues muchas gracias por invitar. Qué gusto poder estar finalmente ya en un Pila de Literatura para poder compartirles unos ejemplillos ahí de libros que sí son, como bien menciona Octavio, entrañables para nosotros. Y pues qué gusto hacerlo también en compañía de ustedes. A Octavio particularmente hace mucho tiempo no lo veía, creo que ni siquiera por llamada virtual. Entonces pues sí, es una ocasión muy grata. Perfecto. Pues sí. Como siempre, vamos a estar hablando de algunos libros. De hecho, son 3 por persona en esta ocasión. La vez pasada fuimos 4. Las Pixels y Bárbaro me estuvieron acompañando, entonces fueron 2 por persona. Pero pues ahora somos menos, entonces aumentamos el número. Vamos a ir escalonado. Primero va a ir Octavio, porque es el invitado, vamos a decir más invitado, básicamente. Luego Rafa y luego yo. Entonces, ya sin más preámbulo, por favor, Octavio, ¿cuál es tu primera recomendación para la banda en este 2022? Pues fíjate que había dudado un poco en hacer esta recomendación, porque puede rozar como en la categoría de tarea de secundaria o de prepa, porque sé que a veces es parte del currículum de literatura. Porque se trata de una de las obras más importantes de Hermann Hesse, que es El lobo estepario. Aquí lo tengo. De hecho, yo lo leí no como parte de la escuela, a pesar de que creo que sí lo dejaron, ¿no? En alguna ocasión en la prepa. Yo lo leí como una recomendación de mi padre. ¿Sí? En la clase de ética. Lo dejaron para... Me acuerdo que en la clase de ética... Bueno, Octavio y yo estudiamos en la misma prepa. Entonces, en la clase de ética, mi maestra, porque no íbamos en el mismo salón, dio 20 libros y dijo, pueden leer 3, tiene que ser ensayo de 3, y entre ellos estaba El lobo estepario. Uh-huh. Así es, entonces por eso dudo un poco, pero la verdad es que me gusta tanto. También es entrañable para mí porque me lo recomendó mi papá. Uh-huh. Fue muy popular en los 70s, esa es la razón, porque era un ejemplo de la contracultura. Lo tomaron como una bandera, de hecho, el movimiento hippie. Y es súper popular, de hecho, en Berkeley, donde después terminé estudiando, ¿no? Pero era una... O sea, esas son de esas vueltas que dan la vida, pero se solían... y yo le pregunté, de hecho, a mi profesor, porque mi advisor estudió además en Berkeley, y fue uno de los temas de conversación que alguna vez tuvimos, ¿no? Y le pregunté, oye, Andy, ¿te acuerdas de Steppenwolf? Y me dijo, sí, claro, a veces lo regalaban así en las calles, ¿no? Entonces, es muy interesante porque... ¿Y por qué se habla de la contracultura? Bueno, pues les hablo un poco del libro, ¿no? El libro además tiene un formato muy interesante para mí porque es esta situación en la que primero nos habla un personaje y nos dice que en realidad este es un manuscrito que fue dado por él
por el protagonista de los manuscritos. Entonces está escrito a una especie de diario. Y es un diario en una encrucijada de su vida en la que el hombre se siente que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Y entonces, cuando sientes que has hecho todo lo que tenías que hacer, ¿no? Y no le das un sentido, ¿no? a tu vida, ¿qué es lo que haces? ¿no? Entonces este hombre está en una encrucijada muy importante, incluso se ha puesto como límite, ¿no? Un límite en cuanto dice, ok, si no encuentro algo más que hacer, pues tengo este límite y voy a terminar con mi vida. Entonces, la premisa del libro me pareció muy interesante, ¿no? Primero, tiene una estructura muy compleja, ¿no? Porque además se va interactuando, es compleja esta interacción entre que vas leyendo el manuscrito que le dejaron a esta persona que está hablando de Harry, que es el protagonista del libro, el lobo estepario. Y Harry a su vez va encontrando otros manuscritos, dentro de ellos el Tractac del lobo estepario. Entonces hay muchas historias dentro de otras historias y en ese sentido se vuelve un poco, Adrián lo decía, ¿no? Un poco psicodélico el asunto, ¿no? Porque de repente en este saltar de historias y saltar de manuscritos, tú tienes que hacer conexiones, ¿no? Y sí se vuelve como una narrativa muy compleja, pero que trasciende la vida, ¿no? O sea, yo me acuerdo específicamente el protagonista está en sus 40s, entonces yo estoy a punto de llegar a él, de llegar a esa etapa, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que es un imperdible, definitivamente, ¿no? O sea, obviamente es un ícono del existencialismo y, como ya lo decíamos, de la contracultura. También porque tiene un mensaje muy escondido entre líneas para mí. Yo creo que lo principal es ese cuestionamiento de qué es la vida, a dónde voy y cómo defino mi vida y cómo me defino al respecto. Y a pesar de eso también hay un discurso contra la guerra, ¿no? Es una crítica contra la guerra. Esto se escribe muy cercano después de la Segunda Guerra Mundial y es una antesala, ¿no? Esto es de 1927 cuando lo escribe Hermann Hesse y ya empieza a haber esos tintes drásticos, ¿no? de nacionalismo en Europa y eso también está detrás del libro. Después de la no es el tema central, es después de la primera, sí, es que antes de la creo segunda, que la segunda. ¿no? Perdonen, sí, esto es una antesala, ¿no? Entonces Hermann Hesse ya está también en esa depresión de que ve cómo Europa, ¿no? se está ensimismando en estos movimientos altamente nacionalistas y altamente enfocadas hacia adentro, ¿no? Olvidando como este componente social que finalmente la sociedad pues nos refleja que somos, ¿no? Y entonces somos lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, pero también mediado con respecto a lo que vemos de nosotros en los demás. Y eso es un gran tratamiento del libro. También hay un gran manejo que a mí me gusta del jazz. El jazz lo toma Hermann Hesse como este movimiento también, ¿no? Revolucionario como un movimiento de contracultura afroamericana. Entonces, de revelación y de identidad, ¿no? Contra la opresión, básicamente del hombre blanco. Y es tomado el jazz como una forma de liberación, como una forma de liberación del alma, como una forma de liberación de las leyes que impone la sociedad y finalmente también como una invitación a la liberación personal, ¿no? Y a la trascendencia del alma. Entonces, por esa razón, o sea, eso, música, existencialismo, this had to be a go for me. Por eso lo tuve que recomendar. Son los ingredientes. Exacto, esto es un obligado para mí y definitivamente pues un libro entrañable. Creo que lo que más me gusta de Lobo Estepario es que, bueno, como muchos grandes libros, cuando lo lees a diferentes etapas encuentras diferentes cosas. Yo lo leí lo volví a leer hace como unos 10 años quizás. Y creo que lo que más me cautivó en esta vez es que, bueno, como menciona Octavio, la narrativa da saltos, es como un sueño febril en muchas partes. Pero lo que más me gusta de esa idea del libro es que, bueno, también es como una construcción de vida. Y cuando uno es joven, cuando uno está en la escuela, cuando está en la secundaria y eso, crees que la vida es como un rompecabezas que en algún momento vas a poder armar, ¿no? El Lobo Estepario, de hecho, te presenta este rompecabezas y hay cosas que sí funcionan y encajan, pero hay otras que nada más están ahí.
Y lo que te das cuenta cuando eres más grande, y el libro también te lo expresa, es que luego muchas cosas que uno cree que van a tener un cuadro completo no lo son, porque la vida no es un rompecabezas, ni es una línea, ni es una lista de cosas que tienes que hacer. La vida es mucho más complicada y es más tropezada y es muchas más cosas. Y el libro por lo mismo es una visión completa y a la vez es una visión desarmada, sin sentido. Y es muy padre por eso. Básicamente es lo que yo puedo rescatar. Ya más viejo que lo leí pues, hace relativamente poco, entre comillas, ¿no? Ya no era un puberto cuando lo volví a leer, ¿no? Y también hay una idea muy interesante sobre trascender. Más allá de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces eso es un excelente libro. Sí, definitivamente. Aquí, Adrián, justamente lo que describiste me evoca a una de las partes centrales del libro, que es la introducción del personaje principal al teatro imaginario. Que el teatro imaginario, de hecho, es un misterio dentro del libro, ¿no? Y de hecho es parte de lo que se va resolviendo. Sin spoilerarles, ¿no? Esto aparece muy, muy al principio, ¿no? Pero parte de la aventura es descubrir qué es el teatro imaginario y por qué le obsesiona saber qué es el teatro imaginario a nuestro personaje principal. Bueno, al que nos dejó los manuscritos para que nosotros los desciframos, que por cierto, hay una advertencia al inicio del libro en donde te dice que estos manuscritos son solo para locos. Entonces, solo debes, o sea, si te aventuras a leerlo, estás como que también asumiendo que eres un loco, ¿no? Entonces esa idea central, ¿no? del teatro imaginario definitivamente ilustra que la vida pues no es un camino, ¿no? O sea, a veces piensas que es un camino, pero en realidad también la vida misma te va mostrando, ¿no? Que en realidad es... O sea, más bien te hace la pregunta, ¿y de verdad hay un camino? ¿De verdad hay un camino en la vida? Entonces, estas preguntas existencialistas están en el core del libro y bueno, a mí me encanta. Son ingredientes que van a hacer que un libro vaya directamente a los favoritos de Octavio. Perfecto. Ya tienen ahí una recomendación bastante densa. De hecho, las 3 de Octavio están bastante densas. Pero son buenos. Es uno de los imperdibles de Hermann Hesse. Yo no he tenido o por lo menos no recuerdo haber leído El Lobo Estepario, pero recientemente leí Siddhartha. También de Hermann Hesse, que también es una maravilla y tiene mucho también de ese, o sea, esta es una side recommendation, por así decirlo. También tiene mucho de esto de la introspección y pues pues se trata de buscar la autoiluminación, pero pues es un sello de Hermann Hesse como tal, ¿no? Es mucho esto de este viaje introspectivo de descubrir qué está haciendo uno aquí o cuál es el significado de. Pues ya que estás... Sí, de hecho No, sí, adelante. Sí, adelante. No, yo decía que de hecho yo le llamo mi trilogía de Hesse. Para mí son Demian, Siddhartha y El Lobo Estepario. Sí. O sea, son así como que si le vas a entrar a Hesse, pues ya de una vez échate los 3. Y que el orden en leerlos es, bueno, no sé, mi orden, mi sugerencia, ¿no? Para leerlo, ¿no? Sería precisamente primero leer Demian, después leer El Lobo Estepario y al final leer Siddhartha, ¿no? Porque Siddhartha es un poco como una redención, ¿no? Personal, ¿no? Así sí. Es, precisamente en este camino de la trascendencia, pues yo creo que con ese es como en el que cierra esa trilogía, sin que sea una trilogía, porque él nunca dijo que sea una trilogía. No están relacionados como tal. Bueno, ideológicamente sí, pero no como tal no es el mismo universo ni nada de eso. No, son partes separadas de un todo. Ajá. Sí, exacto, partes separadas de un todo y sí son como esos niveles sí yo de hecho el que releí más recientemente sí fue Siddhartha. Eso fue el que releí y tiene mucho más trascendencia mientras más vives, ¿no? O sea, eso es lo que diría. Yo creo que Siddhartha a mí me ha dado más sentido. Yo creo que cuando lo leí cuando era joven, de hecho me pegó más Lobo Estepario, ¿no? Y Demian, por supuesto Demian cuando era un puberto, ¿no? Porque fue cuando lo leí. Pero sí, Siddhartha ahora lo entiendo más. En cuanto no es entenderlo, esto no es un proceso de entendimiento, simplemente es otra percepción, ¿no? O sea, le encuentras otros sentidos secretos que no estaban ahí. Sí, digamos que conectas con él de alguna u otra forma. Exacto. Exacto. Así es. Perfecto. Pues ya que estamos aquí, Rafa, ¿cuál es tu primera recomendación?
Bueno, pues mi primera recomendación es La historia interminable de Michael Ende. De hecho, tuvimos ahorita, justo antes de empezar a grabar el programa, resulta que los tres íbamos a recomendar, o por lo menos habíamos tenido la idea de recomendar La historia interminable de Michael Ende. Aquí tengo la copia. Un librazo, la verdad es un librazo y yo creo que es la obra maestra definitiva de Michael Ende en cuanto a lecturas más, digamos, orientadas a niños. Es una lectura pesada, siento yo, para un público joven, pero sí, pero es muy enriquecedora. Sí. Sí. Bueno, yo de chico era fan de la película. A mí me encantaba la película de La historia sin fin, porque se llama, pues, La historia sin fin es el nombre de la película. El nombre del libro es La historia interminable. Pero desgraciadamente yo no sabía que la película básicamente se queda como que a la mitad de la historia. Justo a la mitad. Que se queda justo a la mitad de la historia. No voy a hablar ahorita de nada de la trama porque no quiero arruinarles nada de lo que ocurre, pero básicamente el autor, Michael Ende, sí le tocó ver su historia adaptada en las manos de Hollywood y pues quedó bastante decepcionado. Y a pesar de que la historia sin fin es una película pues, muy padre, es muy bonita, tiene todo el sentido del mundo por qué se enojó el señor Ende. Es que es la mitad del mensaje. Es la mitad del mensaje, básicamente, sí. Sí. Sí, es un resumen muy somero. Obviamente vamos a seguir las aventuras de un muchacho que se llama Bastian, que pues es una persona que quizás muchos logren identificarse en principio con él, porque es el chico no popular en la escuela. Y las cosas pues no le están yendo bien porque recientemente perdió a su madre y está viviendo únicamente con su padre, que está pues como que luchando con esta forma de ser padre soltero. Y él le encanta leer, sí le gusta mucho leer y roba. Ahora sí, creo que sí, a menos que esté confundido, pues, creo que sí roba un libro lo pide prestado. Lo que pasa es que el tendero de la biblioteca, bueno, de la librería, perdón, es... Si no es su amigo, por lo menos él es un recurrente, lo conoce, ¿no? Sí, eso lo conoce. Entonces, se lo lleva. Voy a decir que se lleva el libro. Sí, vamos a decir que lo pide prestado. Bueno, es que en realidad... O sea, sí. para mí en realidad como que él más bien como que... O sea, no es que lo pide prestado, yo no creo que lo pide prestado. O sea, más bien como que el bibliotecario también como que le va haciendo trabas como para que él se sienta más atraído al libro. Sí, digamos que es eso, sí. Ajá, o sea, esa es la técnica. O sea, porque él como que finge como que no, este libro es peligroso, ¿no? De hecho, si le llega un momento en el que le dices eso a un niño. Ajá, dices eso a un niño, exacto. Entonces eso ocasiona que, pues sí, o sea, como que ya sabía. En realidad sí se lo roba. O sea, la situación es que se la roba. Se lo roba. Se lo roba porque bien, el otro está esperando que se lo roben. Por eso se lo lleva. Yo diría por eso más bien se lo lleva. Se lo lleva y comienza a leer, pues ahora sí que es una historia dentro de la historia. Y pues empieza a pasar algo muy, muy extraño porque conforme va leyendo Bastian, como que empieza a darse que la historia es, como decir, sentient, como si estuviera tiene vida. Tiene vida la historia misma. Entonces pues llega a un punto en el que... ya no quiero decir más porque siento que se va a arruinar así como que el twist después. Pues, pero sí es un... Lo que te puedo... Adelante. Pues sí, bueno, pues decir... pues es una... Primero empieza como algo, como una historia inocente, diríamos inocente de aventuras, pero se transforma en otra cosa. Y después dijimos, la mitad del mensaje, que nada más se aprecia en la película. Para entenderlo todo, pues sí, hay que leer el libro. Va a lugares muy oscuros la historia. De hecho, oscuros. Sí. Es complicado para un niño cruzando el umbral de la película, por ahí de la mitad del libro. La historia va a un lugar muy oscuro de repente, ¿no? Pero sin dejar de ser con
lo mágico que puede ser para un niño. Entonces es como muy raro. De hecho, si lo leyeron de chicos, lo recomiendo volver a leer de grandes, porque te empiezas a dar cuenta de otras cosas y empiezas a decir, esto está muy mal. Muy mal. De hecho, me encantaría que hicieran una miniserie de La historia interminable Estaría real, genial, sí. o sea, basada en el libro, porque ha habido otras miniseries que está bien que cambien las historias para niños, no me molesta, pero me gustaría que intentaran hacer como un take más serio, porque el mensaje es muy padre, el verdadero mensaje del libro, no el de la película, es muy padre. Nada en contra de la película, a mí me encanta, de hecho la tengo y a veces la pongo y me la disfruto, película ¿no? es muy bonita la película, pero reiteramos, se pierde el mensaje completo del libro, Sí, no, que es un gran mensaje. It goes dark, bro. It goes dark, sí. Ahora bien, Entonces, sí, hay algo que me gustaría dejarles sobre el libro, y es algo que hace muy mal la película, y es esta situación de la nada. Porque en la nada pues se ve como una tormenta y eso, ¿no? Y, entiendo, es difícil explicar eso, pero la nada en el libro es más aterradora. Sí. Porque cuando volteas a la nada, no ves negro. Lo que ves es nada. Y entonces... ¿Cómo explicas eso? Entonces es realmente aterrador. Los personajes que ven la nada es como... Es como ver... un ente éldrico, básicamente. No, se quiebran. Sí, es que no es nada. Y entonces, porque negro es algo. ¿Ah? El vacío es algo. Entonces está puerco como nada que, bueno, es de la primera película. Eso también sale, no es como un gran spoiler si yo he visto la película. Sí, es que es básicamente es el antagonista de la película y de la primera parte del libro. Pero sí, o sea, ahora sí que yéndonos un poquito a la película, pues sí, ¿cómo lo iban a hacer? Como que tenían una tarea muy difícil. Yo creo que ¿sabes cómo podrían haberlo hecho? Obviamente estamos hablando de una cosa más moderna. ¿Sabes qué lo hubieran hecho? Como lo hizo Duna. Con música. Quizás con hubiera habido otra técnica, efectos de sonido o alguna otra cosa. O sea, no mostrando, quizás. No sé. Porque a veces es mucho del... Pero bueno, estamos hablando de la película. Cuando estén leyendo eso, sí. Está cañón. Sí. De hecho, esto que menciona, o sea, en realidad es también fuerte para el lector. En ese momento se vuelve tan complicada la lectura, porque, o sea, ¿cómo explicas la nada? O sea, hay un punto en el que yo mismo, o sea, yo me acuerdo que decía, a ver, o sea, ponerlo, a mí lo que me sorprende de Michael Ende es esa capacidad de explicar, de hecho, qué es la nada, y como lo pone en el libro. Y es varias veces, o sea, yo me acuerdo cuando, igual no les voy a decir en qué punto se da cuenta, ¿no? Porque también no es algo de que, o sea, en la película aparece, ¿no? Así como que, ahí está la nada, ¿no? Y exactamente, como quizás no es la mejor forma de ilustrarlo, ¿no? Porque además se ve como que la nada se está comiendo algo, ¿no? O sea, como si la nada fuera algo. Pero cuando lo introduce realmente el actor es súper complejo. Entonces yo me acuerdo que yo no podía pasar a veces el libro, ¿qué está tratando y también como con esta dualidad o sea, a mí también soy un súper fan de la película. Yo aburrí a mis hermanas y a mis papás viendo esa película, porque la debo haber visto como 1000 veces, literal, ¿no? Y tiene personajes entrañables, ¿no? O sea, Atreyu, Artax, Fuhur. Que por cierto a Fuhur le pusieron Falcor, ¿no? En la película, ¿no? En inglés se llama Falcor también en la versión en inglés del libro. La versión en inglés, ok. Yo esta la leí en español y es Fuhur, ¿no? Lo que pasa es que el dragón se llama algo en alemán. Que suena como Fuhur. Entonces en la traducción en español hicieron básicamente pues que se llame Fuhur. Y supongo que decir Fuhur en inglés debe ser complicado, entonces pusieron Falcor. Sí. Y bueno, iba a tocar, o sea, eso es también del libro, te digo, cuando decías no es para niños, y eso todavía, no he regresado a él, la verdad es que no he regresado a él, me dan muchas ganas, pero en esa fracción en donde cambia o sea, deja de ser la película, el libro, es donde a mí la mente, o sea, misma, ¿no? De lo que está tratando de explicar, y es ahí donde dices, no, esto no es un libro para niños, ¿no? Y bueno, también adelantándose a cuando hicieron la adaptación a la película, ¿no? Que realmente pues estaba enfocada en Dios, pues sí, también el destino de los personajes, pues se tuvo que amortiguar, así es lo único que voy a decir, ¿no? Sí, exactamente. Tuvo que amortiguar mucho. Sí.
Digamos, mira, yo siento que sí a lo mejor va a ser difícil que que lo entienda. Pero luego a los niños les gusta ese tipo de cosas, así, ese tipo que los reten a pensar. O sea, los niños no son tontos, entonces por eso siento que es no lo digo, pero yo siento que luego un niño agradece que lo retes con ese tipo de cosas. A lo mejor no lo entiende de entrada, pero como está todo tan adornado y tan fantástico, siento que sí puede ser una lectura atrapante. No para un niño de primero de primaria o algo así. De hecho, hace rato estábamos hablando un poco de eso. Un niño de puberto, pon tú, o adolescente. Sí, yo creo que lo entrando a la mucho. pubertad, quizás. Sí. Entonces, pues esa es mi primera recomendación. Amo ese libro, amo la historia interminable y pues sé que no estoy solo porque básicamente fue así de que yo lo vi primero. En este momento, sí, lo íbamos a recomendar los tres. Excelente libro. Bueno, ahora me toca a mí. Yo las 3 recomendaciones ya hablé de ellas en algún momento en un video extendido donde hablé de muchas cosas de libros, pero aún así son libros que tengo la intención de volver a leer este año, de hecho. Entonces quiero empezar con El problema de los 3 cuerpos es un autor chino y estoy destruyendo su nombre, pero bueno, creo que sí dice Cixin Liu. Y El problema de los 3 cuerpos salta, es una historia en 2 etapas temporales. Una es en la Revolución China y otra es en la actualidad. Y básicamente lo que sucede es que empiezan a llegar como mensajes y problemas que están entorpeciendo a los científicos del mundo, no solo a China. Y estas cosas están empezando a provocar problemas en muchos sentidos. Estos problemas son captados por un científico que se dedica a hacer materiales de alta tensión. No de alta tensión eléctrica, de alta tensión de alta resistencia. Y básicamente lo que descubre revoluciona el mundo. Estos problemas, ¿no? Todo esto viene enredado en un videojuego que se llama El problema de los 3 cuerpos. Que cuando entras al videojuego te empieza a poner diferentes retos o situaciones. Y las situaciones, cuando las empiezas a ver, son bastante inverosímiles, pero siempre tienen una solución de alguna forma científica, matemática, física, química, etcétera. Pero tiene una solución, ¿no? Y esa solución te empieza a empujar a una respuesta que ojalá nadie tenga que responder, básicamente, ¿no? No quiero hablar mucho porque el twist es muy bueno, porque es de un cliché muy viejo, pero es un nuevo take de un cliché muy viejo. Y está pimponeando la historia con más o menos los 60s, 50, 60s, de una China que pues está en reconstrucción, ¿no? Y está en una sangrienta reconstrucción. Ahora bien, cabe aclarar una cosa muy importante con El problema de los 3 cuerpos. Es un libro chino. La traducción está en español por parte de Nova y es una buena traducción. Pero es un libro medio difícil de leer. En primera, los nombres no son muy comunes para nosotros. De hecho, tiene un glosario de personajes por lo mismo. Y estuve investigando porque cuando leí la primera vez me pareció que la narrativa era un poco árida, similar a Asimov. Y dije, a lo mejor es la traducción, ¿no? Leí el libro en inglés también por lo mismo. Y tiene esa misma cadencia, ese mismo ritmo, como acartonado, voy a decir, ¿no? Entonces es un libro con muy muy buenas ideas, con un twist muy impresionante en muchos momentos. Y de hecho es un twist que muchas historias dicen, esto pues podría pasar pero a la basura, ¿no? O sea, como no importa, ¿cómo sucedería eso? Y cuando te lo ponen en la mesa, ¿y qué tal si sucede eso? Y tú dices, demonios. Ajá. Eso es lo más padre, pero sí es una lectura un poquito pesada, especialmente las partes
donde se habla más de cosas como científicas, por así decirlo. Obviamente está muy bajo de tono, no tienes que ser un experto en nada para entenderle. Sí, todo es accesible, pero sí es un poquito árido, básicamente es lo que quiero decir. Aún así es un excelente libro que desata una trilogía. El primer libro es autocontenido, sí habla de lo que va a venir después, pero cada libro está separado por varios años y tienen una situación bastante interesante porque este twist del cliché se escala más y se escala más y se escala más hasta sus últimas consecuencias en el tercer libro. Si les gustó mucho el problema de los tres cuerpos, si lo leen por esta recomendación, no duden en ir por los otros dos, porque son básicamente eso, pero más grande. Entonces, pues, Cixin Liu, no conozco mucho literatura china, la verdad, pero la verdad me sorprendió. Lo compré por una corazonada nada más. Estaba en una feria de libro y dije, pues he leído que mucha gente le ha gustado. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y no me arrepiento. Muy, muy buen libro. Obviamente no les puedo decir cuál es el twist ni nada de eso porque pierde parte del impacto. Aunque si lo supieran, porque es un libro muy conocido, si supieran cuál es el meollo del asunto, aún así la historia en sí es muy buena. No deja de tener sus momentos. Y aunque sepas cuál es, seguramente no sabes cuál es el problema que realmente eso conlleva a la mesa. Que ese es el que Cixin Liu pone así como, pero es que esto es lo que puede suceder y eso es muy aterrador. Ajá. Entonces eso está muy padre. Pues creo que podemos seguir otra vez con Octavio entonces. Por favor, dinos, ¿qué otra pesadilla existencial nos muestras? Otra novela. De hecho, esta es como la madre de todas las novelas existencialistas, porque esta es de Jean-Paul Sartre, que, perdón, porque yo no soy francés, ¿no? Pero no sé si lo pronuncié bien, ¿no? Pero este libro que se llama La náusea es su primera novela. De hecho, Adrián vio cuando estaba leyendo esto. Específicamente estábamos en un tren y vio cuando lo estaba leyendo. No sé si se aburrió al leerlo todo el tiempo. Yo estaba leyendo Siddhartha. Tú estabas leyendo Siddhartha. Mira, qué cosas. De hecho, eso no me acuerdo, porque yo estaba leyendo este libro y estaba... Pues tú me lo prestaste, lo llevaste los dos libros. Ajá. Sí, cierto, sí, claro. Ahora lo llevaste recuerdo. Los dos libros, yo no llevé ninguno por torpe. Y y me lo prestaste y dije, sí, pues ya me puse a leer Siddhartha. Sí, es cierto, ahora ya lo recordé. Pero bueno, ¿de qué va? Pues Sartre, y lo platicábamos, ¿no? Antes del programa, a veces peca, ¿no? Sobre todo de que sus novelas en realidad son un vehículo para transmitir filosofía. Entonces esta es una novela un poco rara en ese respecto, porque de repente sí puede sentir el lector como que está leyendo un ensayo, más que una novela. Pero lo que a mí me parece muy interesante es que está hecha como un poco como, no sé si como para esconderlo, ¿no? O sea, eso de que son ensayos. En realidad es una novela epistolar porque estamos leyendo el diario del personaje, ¿no? En ese sentido está un poco relacionado, ¿no? Con cómo se presenta el lobo estepario. Pero este es el diario de un historiador. Y es un historiador que acaba de regresar de viajes larguísimos, ¿no? Se entiende que estaría en un proceso, ¿no? Es un escolar y se entiende del libro que básicamente está tratando de concluir su doctorado. Entonces lleva una serie de viajes, ¿no? Alrededor de Europa y África, ¿no? En donde ha recabado un montón de datos y finalmente decide asentarse en una ciudad ficticia, pero que bueno, eso normalmente está relacionado con La Haya. Y eso tiene un poco de relevancia, ¿no? con la historia, que no les voy a spoilerar, ¿no? Pero bueno, se asienta en La Haya con la idea de resumir toda esta recopilación de conocimientos que obtuvo alrededor de todos estos viajes y ponerlo en un documento. Y está en este proceso, ¿no? De literalmente ir a la biblioteca de la ciudad, ¿no? Sentarse y trabajar, ¿no? Durante, me parece que ya lleva varios años, y de pronto empieza a sentir esta náusea y pues al principio piensa que está enfermo, ¿no? Que después de tantos viajes algún parásito, ¿no? Le ha generado esta náusea,
Y parte del libro es encontrar por qué, ¿no? Ahí es donde parte la filosofía, ¿no? Entonces se da cuenta, ¿no? En este proceso obviamente se da cuenta, ¿no? Que no es debido a un parásito, no es de un carácter biológico esta náusea que siente, ¿no? Y entonces ahí es donde encuentra, ¿no? Realmente la náusea y es un poco en el que tratando de no spoilerar tanto, ¿no? O sea, y esto es básicamente, ¿no? Si han estudiado a Sartre, ¿no? El concepto general de Sartre es ir en contra del positivismo, ¿no? Que dice, pienso, luego existo, ¿no? Es la corriente filosófica de los positivistas. Y el contra hacia el positivismo es precisamente el existencialismo, que dice, no es que piense y luego existo, primero existo y el existir es una tragedia en sí misma. Es una tragedia, pero es lo que los humanos tenemos. ¿Y por qué es una tragedia? Porque el existir no necesariamente deviene en el ser, ¿no? Y por eso después vendrá la obra cumbre de Sartre, que es el ser y la nada, ¿no? O sea, si no eres, pues, ¿qué hay, no? Si no hay el ser, entonces, ¿qué hay? Pues es la nada, ¿no? Es este concepto que precisamente también explora un poco la historia interminable, ¿no? O sea, si existo, ¿no? ¿Qué es lo que no existe? Pues es la nada, ¿no? Eso es la nada, es lo que no existe. Ok, pero ¿cómo se asegura un hombre que cuál es la diferencia? Una roca y un humano, los dos existen, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre la roca y el humano? Y ahí es donde entra el libro. De hecho, no los voy a spoilerar, ¿no? Pero básicamente esa es la pregunta que te dice, ¿no? O sea, ¿qué tan diferente eres tú en tu acción diaria con respecto a una roca? ¿Y por qué serías diferente de ella, ¿no? ¿O qué es lo que te hace, qué es lo que te impulsa a ser diferente de una roca, ¿no? Entonces, es obviamente muy profundo, o sea, sí tienes que estar como es un libro muy pequeño, pero que en realidad, o sea, leer cada entrada de los diarios, a mí me despertó muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas preguntas. Dijiste que es un libro pequeño, pero, o sea, sí, no es un libro de extensión corta, pero se siente como que es así. Sí. Sí, exacto. O sea, es muy denso. De ideas muy densas, supongo. Es muy denso, pero por ejemplo una maestra, yo me acuerdo que también una querida maestra de filosofía, alguna vez hablé con ella, ¿no? de este libro, y cuando estábamos en la prepa, pues un hito que marcó así nuestra vida fue cuando salió The Matrix, ¿no? O sea, Matrix fue así como una revelación, ¿no? O sea, por los efectos especiales y eso. Pero también, de hecho, esta maestra, que era muy buena onda, nos decía, bueno, yo vi la película, quítale los balazos, ¿no? Quítale toda la acción. En realidad es una película súper existencialista. ¿Por qué es súper existencialista? Porque precisamente, o sea, en la Matrix, ¿no? ¿Qué significa el ser? ¿Cuál es la diferencia entre el ser y la nada? O sea, en un mundo virtual, ¿existimos o no existimos? ¿Cuál es la diferencia entre una roca y Neo dentro de la Matrix, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? O sea, esas ideas, ¿no? Con las que jugaba, o sea, me acuerdo que cuando lo dijo la maestra, bueno, obviamente fue así súper cool. La maestra dije, wow, o sea, qué bueno que la tengo como maestra, ¿no? Y sí es cierto, o sea, yo cuando leí este libro, pues también, ¿no? Tenía ese tipo de ideas en la cabeza, y sí es cierto, o sea, sí tienes que estar como en esa frecuencia de cuestionarte, ¿no? O sea, ¿qué tan diferente eres con respecto a una piedra? Y cómo defines tu vida alrededor de eso, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Y el propio protagonista, ¿no? Se da cuenta que, o la tragedia también del protagonismo es que no todo mundo se da cuenta de eso, ¿no? O sea, no todo mundo se da cuenta de la diferencia entre existir, pensar y ser. Entonces, es una novela muy profunda. A mí me despertó muchas preguntas personales, ¿no? Obviamente, de existencia. Entonces, la recomiendo ampliamente. Sobre todo si les gusta la filosofía y la literatura, ¿no? Para mí, yo sí estoy de lado en que no... O
sea, para mí no me parece un vehículo de la filosofía de Sartre, simplemente sí me parece como una novela que te ayuda a hacer tu conciencia, ¿no? En la carne de otra persona de este tipo de preguntas, ¿no? Y básicamente tener empatía, ¿no? Por este proceso que está pasando el personaje. Pues lo más difícil de la náusea es que son preguntas todo el tiempo. Sí. O sea, realmente es eso, es pregunta tras pregunta tras pregunta. Luego, obviamente, no estoy diciendo que de pregunta y no. O sea, sí hay narrativa, aunque es un poquito más ligera, por así decirlo, pero es un libro muy inquisitivo, supongo que es la palabra, no estoy muy seguro. Pero básicamente pregunta... Introspectivo. Pregunta, y obviamente la pregunta no solo es dentro de la novela, también es una pregunta para ti. Sí. Entonces, por lo mismo, como bien dijo Octavio, luego puede ser un poco complicado estar en el espacio mental para abordarlo. Pero, excelente libro. Sí, excelente. Y bueno, en particular, o sea, cuando realmente, o sea, creo que todo, o sea, la escena para mí más bella, ¿no? O la parte más interesante es precisamente cuando descubre por qué siente la náusea, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso, bueno, puede ser pues obvio respecto al título, ¿no? Pero bueno, obviamente esa es la escena más padre, y cuando él descubre por qué tiene la náusea. Perfecto. ¿Tu segunda recomendación, Rafa? Bueno, pues mi segunda recomendación son las aventuras de Arthur Gordon Pym, que también se le conoce como la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Pues Edgar Allan Poe yo creo que no necesita mucha introducción. Yo creo ya mucha gente lo conoce, ya sea por también lecturas obligadas de prepa o similares. Cultura popular, aparte, o sea, ya Edgar Allan Poe realmente cultura popular. Es cultura popular. Pero este es un relato que siento que no tiene tanto... no es tan... no sé si sea mi impresión, pero percibo yo que mucha gente no conoce este relato particular de Edgar Allan Poe. Sobre todo porque es más largo. Este no es un cuento corto. Es una novela muy pequeña. O sea, sigue siendo un libro bastante delgado, nada más la extensión, o sea, está cortito. Pero en todo caso sí es una de las narrativas más largas en sí que tiene Edgar Allan Poe. Que pues es uno de los... sí, es uno de los maestros del terror, del terror literario. Y pues sí, pues obviamente se trata de un relato terrorífico. Y mucho de lo que logra hacer siempre Allan Poe es pues plasmar el terror de la situación, no tanto porque esté lidiando con algo sobrenatural, que a veces pasa, pero no siempre es el caso, sino es más bien la situación en la que está enfrentando pues quien esté narrando la historia que está contando en ese momento. En este también, si no mal recuerdo, sí es una narración en primera persona. Entonces, pues sí, pues es el protagonista expresando, pues están relatando la situación en la que se encuentra y por qué, pues porque básicamente tenemos que estar muertos de miedo. Entonces, pues sí, sí. Empieza con, pues es el relato de Arturo Gordon Pym, que decide irse de polizón en un barco, pensando que va a tener un viaje pues de aventuras, pero pues agradables, y pues resulta ser todo lo contrario. Tenemos escenas de tormentas, de naufragios, de amotinamiento, y pues sí, escenas bastante perturbantes. Sí, es un relato que pues tiene todo el sabor de que sabe meterle a Edgar Allan Poe para que realmente sí te deje te deje helado. Es un libro de hecho influyente, porque mucha gente ya estoy viendo que yo sabía que H.P. Lovecraft lo había tomado como inspiración para escribir En las montañas de la locura.
que de hecho en el mismo relato de Las Montañas de la Locura hace referencia a la narración de Arthur Gordon Pym. Lo toma como si hubiera sido un documento al que hay que prestarle atención porque revela algo acerca de los monstruos primigenios que pues ya conocemos de él. Sí, lo toma como un documento histórico. Lo toma como un documento histórico. Pero recién, ahora que estuve leyendo un poquito al respecto, resulta que Julio Verne también lo tomó como una especie de base para escribir una secuela. Lo cual, eso sí, no sabía. Entonces, pues, mira, también lo voy a tener que buscar. Entonces, pues sí, es un relato bastante... pues sí, es aterrador. Pues es Edgar Allan Poe, lo maneja bastante bien. Entonces, pues sí, se lo recomiendo, nada más que... Pues nada más tengan en cuenta que sí van a quedarse sintiendo vacíos quizás después de algunos episodios. Pero eso es lo padre de Edgar Allan Poe. Eso es lo padre de Edgar Allan Poe, el Edgelord primigenio. Night Pain, también conocido como Night Pain. También conocido como Night Pain. Entonces, pues sí, bastante entrañable esa historia, a pesar de que, pues sí, todo lo que conlleva. Ey, aventuras hubo, ¿no? Como él quería. Aventuras hubo como él quería. Quizás no de la forma que esperaba, pero sí como él quería. Sí. Perfecto. Pues mi segunda recomendación es Seven Eves, 7 Evas. Así se llama en español. En inglés solo se llama Seven Eves. En inglés, perdón, solo se llama Seven Eves. De Neal Stephenson. Hace poco en un stream alguien me preguntó si conocía al autor. De hecho le comenté que sí lo conocía. Pero lo más interesante de Neal Stephenson es que él sigue una tendencia de ciencia ficción muy a la antigua en muchos aspectos. No sigue a la antigua como Asimov en el sentido de que pues todos los personajes son hombres. No es el caso. Ha evolucionado mucho la ciencia ficción, afortunadamente. Pero sí sigue una línea de hay que explicar todo. De hecho me recuerda mucho a Arthur C. Clarke. Como podría decirlo, es que 7 Evas es ciencia ficción dura como el granito. Explica todo. Nada sale de contexto. Y si quieres saber algo, o si se va a incluir algo, te van a explicar todo. Ajá. La premisa es que un día la luna se quiebra. Se quiebra, nada más. ¡Cuc! Y se quiebra en... creo que son 7 u 8 fragmentos. Y esos fragmentos primero se cree que van a quedarse en una misma órbita de todas maneras por pues el mismo centro de gravedad que conllevan. O sea, inicialmente estaba la luna ahí, entonces van a mantenerse, aunque esté quebrada, unidos por su gravedad, ¿no? Pero lamentablemente las cosas se salen de control y la Tierra está jodida. La Tierra está jodida. Y entonces tiene que hacer un plan para salvar a la humanidad. Este plan conlleva pues irse al espacio. A marchas forzadas. No estamos hablando de vamos a hacer un arca y marchas forzadas. Porque pues, esto salió de la nada. No estamos hablando de una época que es en un futuro. Es el futuro pero muy cercano. La tecnología es muy parecida a la nuestra. Sumamente parecida a la nuestra. Entonces they're fucked. Entonces el libro te explica a mucho detalle lo duro que es sacar a la humanidad al espacio. Porque pues es padrísimo pensar que te subes a una nave y que tienes gravedad artificial con un aparato que no existe. No, aquí no hay nada de eso. Aquí mandamos algo y entonces estamos jodidos. Y mandar cualquier pendejadita nos cuesta miles. Ajá. Si quieres mandar lo que ellos llaman vitaminas, las vitaminas es cualquier cosa que mandes al espacio que no sea algo esencial, como de hecho botellas de vitaminas, pero también pueden ser una pelotita, cosas para el día a día. Un libro es una vitamina en ese sentido. También decir, bueno, es que ¿cómo le hacemos, no? Pues, o sea, retaca la cabina de vitaminas, porque pues tenemos que llevar todo eso allá también, ¿no? Entonces es una lucha constante para rescatar a la humanidad, básicamente, porque pues la luna va a caer como una lluvia de miles de meteoritos. Y
pues nada va a quedar vivo en la Tierra. Tiempo. Entonces tenemos que hacer que la vida esté un tiempo en el espacio, ¿no? No está ni siquiera pensando irse de la Tierra. Es como hacer una especie de arca de Noé en el espacio. Y entonces entra en toda la minucia que se les puede ocurrir. Sonará aburrido para algunos, pero para otros será un manjar. Porque realmente se pregunta, ¿es difícil el espacio? Sí, es dificilísimo. Hablemos 800 páginas de lo difícil que es. Y obviamente pues hay conflicto humano, hay hay situaciones de vida o muerte, hay de todo. Es una situación muy padre. Ya por ahí del último tercio entra mucho en especulaciones. No les quiero arruinar de qué son esas especulaciones. Yo esa parte como que no me encanta, pero es satisfactorio aún así. Y si les gusta ese lado técnico, que sé que a algunos les gusta, obviamente no es para todo el mundo, pero pues, ningún libro es para todo el mundo. Lo van a amar. De hecho, Neal Stephenson tiene varios libros. Otro se llama Cryptonomicon, se llama otro grande de él. Ese es más difícil todavía. Ese ya tiene fórmulas matemáticas escritas. Este no. Sí tienes que saber un poquito de física y eso, pero te lo explican. Tienes que estar prestando atención nada más. Este libro con todo y todo es más accesible que Cryptonomicon. Sí. Pero están de suerte. Este libro vendió muy mal en México. Vendió muy, muy, muy mal en México. Entonces todas las copias que puedan encontrar cuestan como 69 pesos. ¿Ah? Maravilloso. Entonces, si no, obviamente está la versión digital, si no la pueden conseguir, ¿no? Pero excelente libro de ciencia ficción dura. Si les gusta Kim Stanley Robinson, les va a encantar Neal Stephenson, especialmente Siete Evas. Y va a lugares que uno no pensaría, porque pues está padrísimo cuando tenemos música de ABBA y nos las pasamos chingón, pero realmente piensas, o sea, si ya te pues, uy, el espacio, ¿cómo es? El espacio es difícil, hermano, es muy difícil. Ajá. Entonces está muy, 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 muy bueno. Eso sí, es difícil, es un libro pesado de leer. No se siente como tarea, pero sí se siente que un libro que dice, si no estás prestando atención no vas a entender, porque de repente luego lo que ya te explicaron no lo reexplican, básicamente. Vamos a usar esto. ¿Y eso qué era? Pues ya te explicamos. Ahora ya nada más es una herramienta que tenemos. Y entonces así se sigue. Al final tienes como una amalgama de herramientas, una flor de herramientas que te dice, bueno, pues y ahora cómo vamos a solucionar este problema con todas estas herramientas que explicamos, ¿no? Entonces es una buena novela. La parte de la tercera, el último tercio se vuelve muy de especulación, pero aún así está interesante lo que quiere decir. Y pues concluimos ya la última de Octavio. Por favor, coméntanos. Bueno, solamente antes de concluir, solo quería hacer esta nota, ¿no? Que cuando me reía, ¿no? Cuando decías qué tan difícil es al espacio. O sea, yo a mí también me viene a la mente como esta disyuntiva en la que como ingeniero, o sea, el reto de ir al espacio, ¿no? Y hacer naves, ¿no? Y lanzarse a la conquista, ¿no? O sea, ese deseo como de ingeniero sí choca mucho con mi conciencia lógica, ¿no? O sea, de ese que no es el ingeniero, que dice, nuestro planeta en realidad ya es una nave espacial, ¿no? O sea, está viajando en el espacio. A lo mejor no, o sea, ya estamos en una nave, deberíamos cuidarla, ¿no? En lugar de estar pensando ir allá afuera, ¿no? Que es lo que parece no entender, pues, Elon Musk, ¿no? Jeff Bezos, ¿no? Que sin demeritar, o sea, nada, ¿no? O sea, me fascina lo que hacen, ¿no? Desde el punto de vista en general, pero sí, desde el punto de vista filosófico, dices, oye, ya estamos en una nave en donde es más cómodo que estar allá afuera, ¿no? Ir al espacio, como Adrián decía, no es bonito, ¿no? O sea, para empezar, no hay música en el espacio, o sea. No, entonces, además, deja tú. No van a ir todos. Ajá, sí, es que es el problema. No todos van a ir. Para que vayan todos, sí. Sí, quizás irán 2 millonarios, ¿no? Y sus familias. Y sus familias y se acabó. Quizás saldrán, ¿no? Pero la nave que estaba destinada, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Pues es la que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, no sé si por ahí va el libro. O sea, a mí ya me dieron muchas ganas de leerlo después de lo que dijiste, ¿no? Pero sí, ¿no? Es lo que estaba pensando, ¿no? Con esa dualidad en mí, ¿no? De la excitación que tiene
el ingeniero por este tipo de problemas, pero luego el filósofo diciendo, oye, no tiene sentido, ¿no? O sea... Bueno, lo que pasa es que en el libro quita eso, no es que no tenga sentido, no tenemos otra escapatoria, básicamente, ¿no? Sí, Bueno, sí, claro, claro. Aquí es así como, bueno, pues ahora ya, digo, esas marchas forzadas. Lo que te puedo decir del libro es que lo que creo yo demuestra es tenacidad. Qué tan tenaz puede ser, no solo el humano como sociedad, sino como individuo. Así como, ok, cuando todo está jodido, de alguna forma tienes que seguir adelante, porque es este impulso de, pues, sobrevivir, ¿no? Pero no es un impulso animal, porque mucha gente dice, es que entras en modo supervivencia, pero es que va más allá de un impulso animal, porque cuando empiezas a sobrevivir, cuando empiezas a hacer esto, haces planes en tu cabeza y van más allá de lo básico, porque lo que quieres es ya no estar en esa situación de porquería. Sí, no, el modo supervivencia es para lidiar con las cosas a corto plazo, de inmediato. Yo me imagino que no puede nada más recaer en esa modalidad todo el tiempo. No, en el libro es así como, bueno, ¿qué hacemos? Libro, sí. Pues hay que ser tenaces, hay que seguir adelante. Pues sí. Eso sí, es denso. Ciencia ficción dura como el granito, en serio, lo es. A mí, que me gusta mucho ciencia ficción, es un libro que me costó leer, pero por eso lo quiero volver a leer. Lo leí hace como 6 años. 6 años, yo creo. Y terminé un poquito agotado, pero satisfecho. Y ahorita que ya sé bien cuáles son los ritmos y todo, quizás lo pueda volver a como digerir más, ¿no? Grande, pero sí, difícil. Sí. Ahora sí, Pues, entonces pasemos finalmente con la última de Octavio. Pues ahora sí, mi última recomendación pues es la más contemporánea que les voy a recomendar, ¿no? Es de Orhan Pamuk, que es un autor aún contemporáneo. Él está vivo, recibió el Nobel, es ampliamente conocido. Y la obra que les voy a recomendar de él es La vida nueva. La vida nueva de Orhan Pamuk. ¿Y por qué se llama la vida nueva? Bueno, se llama La vida nueva porque de hecho el libro empieza diciendo: un día encontré un libro y cambió totalmente mi vida. Entonces, es muy interesante porque la premisa es que, hablando de impulsos animales, ¿no? Como decía Rafa, ¿no? A veces hay impulsos que lo sientes, tienes que hacer, ¿no? Que generas una obsesión y los persigues, ¿no? Y esto es muy interesante que lo menciones porque este libro juega con eso. Ese libro juega con un impulso, ¿no? Para empezar, el setting es súper familiar para mí. El personaje se llama Osman y su nombre empieza con O y está estudiando ingeniería y un día se encuentra este libro que lo obsesiona, ¿no? Entonces, básicamente, cuando yo lo leí, de hecho, estaba estudiando ingeniería. Y entonces un día se encuentra un libro. El autor también es muy bueno para decir si esto fue azar o no, pero se siente atraído a él. Se siente atraído a él y a la persona por la que encuentra el libro, que es una chava, y de pronto deja todo atrás. Lo obsesiona tanto el libro y lo que tiene el libro, que deja todo atrás. Deja a su madre, está viviendo con su madre, ¿no? La deja la carrera, ¿no? Deja absolutamente todo y lo deja por el contenido del libro. ¿Cuál es el contenido del libro? Eso es lo que descubrimos en la novela, ¿no? O lo que trata de descubrir el propio personaje, o es la parte compleja, ¿no? Que a veces tú tienes que interpretar qué dice la novela a partir de lo que está viviendo el personaje. En ese sentido es muy diferente, ¿no? A lo que vimos en mis otras recomendaciones, donde son diarios que dejó el personaje, ¿no? Este personaje estamos viendo cómo es afectado por un libro cuyo contenido no sabemos, desconocemos. Entonces, a mí lo que me obsesionó del libro, ¿no? Ese impulso que yo sentía también de decir, bueno, ¿cuándo me van a decir qué es lo que contiene el libro? ¿No? Porque es lo que lo está moviendo, es lo que lo tiene obsesionado, ¿no? Entonces, así como él está obsesionado por perseguir o encontrar a quién escribió el libro, y en ese encuentro, ¿no? Porque él quiere buscar quién escribió el libro, también se da cuenta que hay otras personas que se han encontrado ese libro. Y esas personas también están buscando al autor. Entonces es muy interesante, ¿no? Y bueno, ya no les voy a hacer más spoilers, ¿no? Porque es crucial, ¿no? En esta búsqueda lo interesante es que Orhan Pamuk es excelente para describir su patria, ¿no? La verdad es que una de las cosas que a mí también me quedan después de haber leído este libro es que quiero ir a Turquía.
Él es turco, quiero ir a las mezquitas. O sea, la forma en la que describe, ¿no? Turquía, ¿no? Los cafetines. La mayor parte de las aventuras, de hecho, se viven en redes de autobuses. Sí. Todos los viajes aquí son supongo que en Turquía, o sea, lo que es el tren en Europa, ¿no? Hace rato que hablábamos de viajes de trenes. En Turquía parece ser, al menos por lo que explica este libro, son los autobuses, ¿no? Entonces, encuentra la vida, encuentra la muerte, encuentra todo en esos autobuses, ¿no? Entonces, son muy interesantes tiene también un tinte, una historia, por esta búsqueda que está haciendo, también la novela cobra un tinte detectivesco, ¿no? Como una historia policíaca. Entonces, esa mezcla, ¿no? De ontología, ¿no? De buscar, bueno, porque también esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué me mueve? ¿No? O sea, ¿por qué es tan importante para ti encontrar quién escribió el libro? O tratar de explicar de dónde viene este libro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, no? Entonces, ese tipo de cuestionamientos son los que se exploran en La Vida Nueva. Un favorito para mí. No es fácil, la lectura también les aviso, quizás es como uno de los sellos de los libros que les estoy recomendando. No son tan lineal, de hecho, de los que les estoy recomendando, este es el más lineal, porque al menos sí hay un viaje, ¿no? Hay un punto de partida que es cuando Osman deja la facultad de ingeniería y se lanza hacia la vida, ¿no? Para encontrar la fuente del libro. Y obviamente hay un destino, ¿no? Hay un destino en ese libro, pero también la forma en la que se van entrelazando o la narrativa, ¿no? De Pamuk, eso sí es una advertencia, no es sencilla, ¿no? O sea, esto no es, a pesar de ser un relato lineal, la narrativa tiene muchos vericuetos, ¿no? Hay gente que, de hecho, eso que yo le estoy diciendo, que me encanta cómo describe minuciosamente las escenas turcas, pues hay gente que un poco le desespera, ¿no? Pero para mí es igual, es uno de los favoritos, porque a mí también este libro, como a Osman, me cambió la vida. Sí, nada más tengan cuidado con algo. Este libro es muy divisivo. Básicamente o lo amas o lo odias. Pero obviamente muchos de ustedes ven reseñas así como de las ventas o Goodreads y eso, ¿no? No tiene una buena recepción en Estados Unidos este libro. Porque allá las historias les gustan que tengan 3 actos y tengan cierto ritmo, vamos a decir. Entonces en Estados Unidos fue terrible. Así es. Sí, básicamente fue terrible. Entonces muchas reseñas que ustedes puedan conseguir de este libro para comprarlo, lo que sea, van a leer que es un libro espantosísimo. No es el caso. De hecho, creo que nuestra herencia mexicana, no latina, mexicana especialmente, nos ayuda mucho a comprender el libro de Pamuk. Porque hasta cierto punto me recuerda a Pedro Páramo. Porque Pedro Páramo no es lineal, y este libro sí lo es, sino por las situaciones que a veces pueden parecer inverosímiles dentro del universo de los autobuses y lo que está sucediendo con este Osman. Y llega un punto donde dices, es que esto es un disparate, básicamente. Ajá. Pero va mucho con, pues, también lo que es México. México es un disparate constantemente, y entonces resuena mucho con nuestra cultura en ese sentido. Siento que eso es algo que le cuesta mucho en Estados Unidos. ¿Por qué me refiero a ellos? Porque ellos son los que más reseñas hacen de este libro, créanme. Ajá. Es mucho más fácil conseguirlo en inglés. En ese caso me recuerda mucho a Pedro Páramo el libro por ciertas situaciones. Obviamente es mucho más largo que Pedro Páramo. Pero me recuerda mucho a esta situación donde no puedes captar todo lo que está sucediendo en este momento, en esta locura, porque no tienes todo el camino, por así decirlo. Al final marra bastante bien, pero también quedan cosas abiertas, por así decirlo. Sin dar spoilers, porque es que el libro es como muy raro, como dice Octavio, es muy muy raro. Pero siento que es de esos libros donde cuando estás en el meollo del asunto, estás más bien estás disfrutando el escrito, pero no estás entendiendo del todo. Porque cuando llegas al destino, tanto del libro como del autobús o los autobuses, dices, ok, esto era lo que estaba sucediendo. Es una lectura complicada.
Es una lectura que sí demanda mucho que recuerdes qué es lo que ha vivido el personaje y tengas una buena memoria de qué es lo que le ha pasado, porque sí, pues es que la vida misma es así, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando les decía, ¿no? Que yo leí El Lobo Estepario, ¿no? Lo leí hace 20 años quizás, ¿no? Y nunca me imaginé que iba a vivir en Berkeley, ¿no? O sea, la cuna de la contracultura, ¿no? Americana, ¿no? Entonces, o sea, es el juego, el libro es complejo por eso, ¿no? Más bien, porque estadounidense, sí. El libro es complejo por eso, ¿no? Porque te das cuenta que hay cosas, ¿no? O bueno, juega, que esa es como la dualidad entre oeste, oriente, ¿no? Y occidente, ¿no? O sea, a lo mejor para nosotros en occidente, ¿no? Muchas veces dices, es casualidad, ¿no? O sea, tú dirías, algo es casualidad. Pero en oriente, ¿no? O sea, como el karma, no es casualidad. O sea, hay una razón por la que esa sucedió. Y entonces el libro juega mucho con esa dualidad, ¿no? De que te hace ver, sí es cierto, esto no fue una casualidad, ¿no? O sea, tendría que haber pasado para que, no solamente para que la narrativa continúe, sino para que el personaje evolucione ante nuestros ojos, ¿no? Y nosotros crezcamos con él. Entonces, eso sí es lo que hace, bueno, desde mi punto de vista, desde luego, esto es una opinión, eso es lo que hace difícil la lectura del libro, ¿no? La memoria que necesitas, que sí tienes que guardar muchos datos, ¿no? De qué le fue pasando al personaje. Es muy importante también su alrededor, o sea, en este sentido, Turquía es un personaje en el libro, ¿no? Yo lo diría, o sea, Turquía y los cafés y todo lo que está describiendo, los está describiendo también Orhan Pamuk porque son muy relevantes en la historia, ¿no? Y también viene con esta filosofía, ¿no? Que no eres solamente tú, o sea, el individuo no eres tú, también eres tu sociedad, eres tu contexto. Entonces, ese tipo de juegos hacen que sí, el nivel de atención que tú le tienes que prestar a la atmósfera del relato y a lo que le va ocurriendo a los personajes, pues sí, puede hacerla difícil, ¿no? A mí me atrapó mucho tratar de descubrir por qué se obsesionó tanto Osman con el libro. Creo que lo más cañón es lo del libro en sí. El contenido del libro, sí. Porque es que ese es un misterio que el autor hace muy buen trabajo en decirte. Es que, hermano, este libro está chingón. ¿Pero qué tiene el libro? No vas a saber. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? Obviamente de una forma mucho menos profunda porque es como una broma. Es como esta canción de Tenacious D, de la mejor canción que se ha hecho jamás. La mejor canción del mundo, que es una rola sobre la mejor canción que tocaron pero que no la pueden recordar. Entonces es como un tributo a esa canción. Sí. Esa es una broma. En el libro, básicamente, este libro, que de hecho básicamente es como modus del libro para seguir empujándote. Es así como, es que este libro es que aparte no me acuerdo cómo usa la palabra. Es que no dice obsesionado, pero es como más que obsesionado. No me acuerdo cuál es la palabra que usa. Pero bueno, básicamente es una obsesión. Es que lo llama, o sea, sí, es como una musa, no sé. Está llamando el libro. Es que el libro está vivo, básicamente para él. Exacto, para él está vivo. O sea, eso ni siquiera es spoiler, porque pasa desde que lo tiene. No, el libro también es otro personaje, por eso es lo que te das cuenta. O sea, es muy complejo. O sea, definitivamente el autor es muy complejo, pero para mí es wow. O sea, hay muchísimos personajes. Los autobuses son personajes. Las mezquitas son personajes. Entonces, es muy parte, ¿no? Es muy padre y eso también vuelve un poco con la quiero hacer la liga, ¿no? A la náusea, ¿no? O sea, definitivamente debe haber alguna diferencia entre una piedra y un ser humano. Pero a veces las piedras, sin ser, hacen que el ser humano haga cosas, ¿no? Se vuelven como esa motivación y generan este impulso animal, ¿no? Que nos ha pasado a todo, ¿no? O sea, todos hemos sentido alguna vez una llamada, ¿no? Como lo dice Osman, hacia algo. A veces no es un libro,
¿no? Pero algo te llama y ese algo no necesariamente tiene que estar vivo. Ese algo también puede ser una idea, ¿no? Puede ser una idea que motiva tu propia existencia, ¿no? Puede ser una obra. Entonces, como esas cosas inanimadas que en teoría o en principio no son o no pueden ser de la misma forma que un ser humano, sí inspiran a que éste sea, a que éste encuentra cierto sentido de su vida. Entonces, bueno, a mí me atrapan mucho estos relatos. Ya para finalizar, pues sí, es como mi sello, ¿no? A mí me gustan mucho esos libros que son difíciles incluso de platicar cuál es una línea de la historia, porque no la hay, o sea, no es en sí mismo, es como que disfrutes, ¿no? El proceso por el que está pasando el personaje y tengas como esa empatía de decir, ¿sabes qué? Yo me he sentido así más de una vez. Perfecto. Pues, Rafa, por favor, tu última recomendación. Bueno, la última recomendación que les tengo para ustedes es un libro del que ya he estado hablando, creo que en varias veces que hemos hecho transmisiones. Es Carnacki, el cazador de fantasmas, o como nosotros aquí lo tenemos... sí, es el cazador de fantasmas. Creo que también lo pueden encontrar como el cazafantasmas, pero no me citen completamente en eso. Esta es básicamente una colección de relatos que escribió el señor William Hope Hodgson, que básicamente son relatos que surgieron más o menos a partir de pues, el éxito tan descomunal que tuvo y todavía sigue teniendo Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Una forma que me gusta describir esta colección de relatos es, y de hecho también viene en la contraportada del libro que tenía, básicamente, porque ahorita desgraciadamente no lo tengo a la mano, si no se los mostraba, pero es ¿qué pasaría si Sherlock Holmes investigara fantasmas o básicamente conociera a Lovecraft? Entonces, y muchos de sus relatos son se trata de eso, es un detective que cuenta sus anécdotas a sus amigos en las que básicamente le piden que vaya a investigar un caso primero para saber si es sobrenatural. Y si es sobrenatural, pues básicamente que se deshaga del espíritu. O vea qué es el monstruo o el ser que está causando tales estragos. Se arma con grimorios, con runas, con este tipo de cosas sobrenaturales, y tiene varios, y pues es una conexión, me parece. Déjenme ver cuántos relatos son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 9 relatos en sí que tiene esta colección, que es como que la que más se difunde, porque son nada más 9 historias que escribió de este personaje de Carnacki, si se llama. Y pues todas son muy buenas. Es eso, o sea, es ese tipo de lectura atrapante que te hace querer ver cuál es el misterio, qué es lo que está, con qué se está enfrentando Carnacki, porque pues obviamente va más allá de nada más ser un espíritu, o de ser, en algunos casos puede ser incluso un humano que está tratando, ahora sí que el Scooby-Doo, ¿no? No, es que yo quería que se fueran de la propiedad, pero me descubrieron esos niños y su perro. Y Flim Flam. Y Flim Flam. Entonces, sí, en varias ocasiones también puede ser eso, pero pues estamos lidiando con criaturas que son los simples espíritus chocarreros, hasta monstruos Lovecraftianos que pueden llegar a ser. O sea, entonces es un tipo de lectura bastante atrapante. Son relatos cortos que constantemente te están picando para que sigas leyendo y sigas queriendo llegar al final para develar el misterio y ver cómo es que pues, Carnacki básicamente sigue vivo y listo para entrar en acción otro día. Entonces, pues sí, la verdad es uno de los de las compendios de relatos que más me han gustado. Reitero, si les gustan los cuentos tipo de Sherlock Holmes, o incluso también cosas como Agatha Christie o demás,
y les gustan los relatos de terror, como anillo al dedo. Recomendadísimo. Tengo entendido que es parte ya del acervo de la humanidad. Es suficientemente viejo como para que sus personajes y eso no sean ya copyright. Sí, no, entonces muy posiblemente puedan encontrar el libro en la colección Gutenberg. Básicamente en inglés seguramente, pero sí, es gratis, posible. Completamente. Sí, es completamente posible. Gratis en todo caso. Pero también está en español. De hecho, yo mi edición de ahorita no la tengo, yo la leí en español. Pero sí es un poquito más de complicado de encontrar en nuestro idioma. Va a ser más fácil si lo encuentran en inglés. Otra nota que también se me había olvidado comentarlos, porque ya este es el segundo libro que recomiendo, que pues de un autor que también influyó a Lovecraft, porque justamente él pues sí tomó cierta inspiración de algunas historias de William Hope Hodgson, más particularmente de La casa en el confín de la tierra, que no he tenido el placer de leerlo, pero pues espero corregir eso próximamente. Y pues sí, pues ahí lo tienen, banda. Esa es una muy buena lectura, la verdad, que sí le recomiendo mucho. Perfecto. Y pues vamos a concluir con mi último libro. Bueno, si quieres comentar algo, Octavio. No, yo nada más quería comentar que me llamó mucho la atención el comentario que dijiste de si Sherlock Holmes hubiera cazado fantasmas. Una vez lo hizo. De hecho, bueno, uno de mis... Sí, o sea, sí. Uno de mis relatos favoritos de Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes es el sabueso de los Baskerville. El sabueso de los Baskerville, sí, exactamente. Y ese casi quiebra a Sherlock Holmes. Eso es lo interesante. Sí. Sí. Ese de hecho es uno de los mejores relatos de Sherlock Holmes, el sabueso de los Baskerville. Es uno de los mejores relatos porque, y la realidad es que me parece eso, ¿no? Que el misterio, o sea, está tan bien hecho, ¿no? Por parte del criminal, que llega, o sea, según yo es uno de los únicos relatos en los que Sherlock Holmes sí le da miedo. O sea, él mismo reconoce de que no lo puede explicar y que puede estar afuera. Obviamente no, obviamente no es el caso, sin hacer ningún spoiler, ¿no? Pues no, pero sí, claro, pero es otra buena recomendación, de hecho. Otra buena recomendación. Del compendio de Sherlock Holmes, el sabueso de los Baskerville es una maravilla. Una maravilla. Sí. Ahora pues sí, bueno, pues vamos a concluir con mi recomendación. Yo lo voy a dejar sencillo. El último que voy a recomendar es Soy Leyenda, de Richard Matheson. Hace unos años, Octavio y yo hablamos sobre una novela donde se habla de el post-apocalipsis nuclear, que fue Cántico por Leibowitz. Soy Leyenda tiene un pedigrí similar, en el sentido de que habla mucho de apocalipsis de monstruos desde muy temprano. No, obviamente hay otros apocalipsis de monstruos en las novelas, pero esto es muy primigenio. Y muchas novelas, historias, videojuegos, películas están basadas en los preceptos que salen en Soy Leyenda. Pues lo que sucede es que el pobre Robert Neville está solo en la Tierra, porque la Tierra tiene una plaga, y esta plaga pues consume a los humanos y solo queda él vivo por azares del destino. Él no sabe bien por qué. Lo va descubriendo obviamente a lo largo de la novela. Y entonces mucho del libro es conocer su rutina de supervivencia, su rutina de cómo, qué hace día a día, porque esta plaga está tras de él. No es, si vieron la película, no, o sea, tiene una idea similar, pero no es esa idea, no está... No, el mensaje es... No, aparte, no. La plaga es otra cosa. Sí. Muchos quizás sientan que es más infantil la plaga. Yo discrepo. De hecho, es un poco más aterradora si realmente sucediera, porque lo tienta mucho más. La plaga lo tienta mucho más de alguna otra forma. Y el pobre Neville está en el borde. Realmente en el borde ya. Y entonces lo vemos luchando en estos momentos de cuando roza ya la locura, y luego de alguna forma se medio reagrupa y regresa a la normalidad, o la normalidad que puede tener él.
Y no es un libro largo, de hecho. Es un libro de 180 páginas. Realmente es un libro. Y es muy padre ver a este señor luchar consigo mismo por 180 páginas, básicamente. Porque realmente sufres con él. Sufres mucho su estadía en el mundo de Soy Leyenda. El título tiene todo el sentido del mundo cuando lees el libro. La película a mí me gusta, me parece divertida, pero el título como que no tiene mucho relevancia en lo que está pasando. Aquí tiene todo el sentido del mundo cuando claro, cuando llegas al final, claro que sí, ya sé por qué. Soy Leyenda, ¿no? Sí. Es un libro muy sencillo, banda. No, hay dudas, hay problemas, pero generalmente son el señor Neville es un hombre de acción, no de que Schwarzenegger, sino que es proactivo, tiene que hacer cosas y las trata de hacer lo mejor que puede, ¿no? Y creo que esa es la mejor descripción que puedo decir. Es un libro es que es lo mejor que puedo hacer. Si les interesa básicamente un diario de supervivencia de todo lo que puede lograr la soledad también, Soy Leyenda es muy, muy divertido. Está muy cañón también. No es pesado, banda. O sea, no es así como, es un libro bastante ligero. Tiene sus momentos oscuros, pero cuando las cosas se ponen mucho control, de alguna forma regresas a la normalidad, porque tiene un ritmo muy vertiginoso, no es muy largo como mencioné. Porque no vemos día a día, vemos fragmentos. Entonces, te atrapa de esa forma, te atrapa rápidamente. Y cuando lo lean, si son muy conocedores, les gusta mucho esto del apocalipsis, con monstruos, con bestias, con la soledad y eso, van a decir, es que esto es no sé qué. Bueno, es que pues aquí viene, ¿no? Porque aparte lo más chistoso de todo es que pues el señor Neville vive en los 70s. Entonces, pues, tiene herramientas también de los 70s. No, cuando pone música pone vinilos. Entonces, también es como una mirada así como, bueno, pero cómo ellos veían las cosas antes, ¿no? Cómo iba a ser la supervivencia 70s, ¿no? Finales de los 70s. Es muy sencillito. De hecho, quizás es el más sencillo de todos los que estamos recomendando. Y creo que es un muy buen libro para empezar a leer también. Se presta mucho para lectores que no estén muy acostumbrados. Simplemente lo puedes agarrar y debido a su ritmo como de diario, decir, bueno, es que hoy es el día, puedes ir leyendo día a día, saber así como, bueno, ya avancé un poco en la historia del señor Neville, lo puedo dejar y mañana sigo con él. Entonces, pues, completamente recomendado. Obviamente, pues es un video de recomendaciones, ¿no? Esos fueron nuestros 9 básicamente recomendaciones para el 2022. Pila de literatura, arranca. De hecho, ya estoy trabajando con Octavio para uno. Tengo pendientes 2 uno lo iba a grabar a finales de año, pero hubo algunos problemas. Y uno ya lo podría grabar, pero quería primero hacer el de recomendaciones. Ese nada más tengo que ponerme de acuerdo con la persona y lo vamos a grabar, ¿no? Obviamente todos estos libros y muchos más pueden aparecer en el show. De hecho, quizás haya uno de La historia interminable, quizás no. El que estoy haciendo con Octavio no apareció aquí. Pero va muy de la mano con lo que le gusta a Octavio en particular. Que por cierto, no creo que sea ninguno de estos libros que yo recomendé, banda. Eso sí, no creo que hagamos un pila de literatura de ninguno de los libros que acabo de recomendar. No creo. Son libros más difíciles de básicamente picar para que la gente los lea, ¿no? Pila de literatura, recuerden que es más bien para que la gente lea. No son reseñas de libros. Son recomendaciones constantes para que la gente se sienta emocionada por leer algo. Un pila quizás, ¿sabes qué? Ese concepto no me pareció interesante, entonces lo leo. Pero la verdad es que el punto de pila es para que ustedes agarren un libro, especialmente porque ya van varias veces que nos dicen que algunos de ustedes nunca han agarrado un libro, nunca han leído nada. No está mal, las circunstancias de cada uno en su vida son diferentes, pero pues los libros también son padres. Y como vieron ahorita, también está padre. Así, y como vieron ahorita en las recomendaciones hay de todo. Hay fantasmas, preguntas existenciales, viajes al espacio, hay aventuras en autobuses,
hay desesperación en el mar, hay de todo. En los libros hay de todo. No sé si quieran comentar algo todavía antes de concluir este primer pila de 2022. Yo tenía solamente una pregunta para ti, Adrián, respecto a Soy Leyenda. ¿Cuál sería para ti la esencia en la diferencia de la soledad del caso de Soy Leyenda contra, por ejemplo, un Robinson Crusoe, ¿no? Que está solo en una isla, ¿no? Está completamente solo, pero sabe que hay una humanidad allá afuera, ¿no? ¿Cuál sería que... La diferencia es que... Para ti, ¿cuál sería como la diferencia? Para Neville ya no hay humanidad. Está solo. Por eso te digo, o sea, ¿cuál es ese... O sea, para ti qué pesa, ¿no? O sea, son dos tipos de soledades diferentes, ¿no? Una estás solo, ¿no? O sea, también te sabes solo, ¿no? Y no hay forma en la que salgas de una isla, ¿no? Y en la otra la humanidad básicamente se extinguió, ¿no? Pues ¿Crees que cambia eso tu estado mental? O sea, te genera fe, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, al menos Robinson Crusoe, si sales de la isla... Te salvas, ¿no? Entre comillas. Te salvas. Ajá. Supongo que la diferencia más grande es que la naturaleza en Robinson Crusoe te ataca. O tienes que sobrevivirla, pero cuando llegas a cierto punto... Ya hiciste ciertas cosas y ya hice una choza, o ya te salvaste, ¿no? Puedes hacer tu día a día precario, lo que quieras. En cambio, en Soy Leyenda es... Si yo no empujo, esta cosa me va a comer. Entonces, todos los días tengo que pelear. Todos los días tengo que empujar. Porque si no, caput. ¿Sí me entiendes? Además, yo creo que también la idea que está metiendo ahí Octavio es... en el conocimiento de en Robinson Crusoe, o sea, sí, yo estoy solo en esta isla, pero más allá de la isla hay seres humanos, hay un atisbo de esperanza, si tú quieres, en el sentido de que quizás muy profundo de mí puedo tener como que albergar esas ascuas de esperanza de que puede venir a rescatarme a alguien o puedo salir de aquí. En contra de Soy Leyenda es que ya no hay nada. Lo que me rodea es muerte y hostilidad. Sí, o sea, Neville está jodido. Está jodido. Sí. Y no... Pero quizás también sea más tortuoso Robinson Crusoe, ¿no? No. Porque esa idea de que puede haber algo más... De hecho, pues, no. O sea, no, es que tú no has leído Soy Leyenda. Por lo que acabas de decir, te puedo asegurar que no has leído Soy Leyenda. Porque la tortura de Soy Leyenda es peor. Pero por eso te pregunto, o sea, al menos yo... o sea... esa esperanza, ¿no? También se puede volver en tortura, ¿no? En que dices, oye, no lo puedo conseguir, ¿no? O sea, en el sentido de que o sea, estoy en una isla, ¿no? Y también la parte de la tortura es saber que hay alguien más allá. O sea, más allá fuera de esa isla y que pues yo me levanto, ¿no? Todos los días tratando de pensar, quiero regresar con esos humanos que están ahí, ¿no? Entonces son como que dos extremos, ¿no? En donde, por eso te decía, ¿no? O sea, no sé cuál sea más tortuoso, ¿no? Yo siento que Soy Leyenda es más tortuoso porque hay algo que implica el hecho de que Neville esté al borde del abismo constantemente. Robinson Crusoe tiene buenos días. Neville no tiene buenos días. Nunca. Las circunstancias lo obligan a que nunca tenga buenos días, básicamente. Por la situación de la misma plaga, que esa es como la diferencia con la película. Pues sí. Ya, pues solamente era ese ahorita terminando el show te explico qué es la plaga para que digas, ok. Es que quiero que lo descubran si no lo han leído. Ajá, Octavio lo voy a spoilear porque no me importa. Yo nada más estoy metiendo ruido aquí, pero estoy haciendo que la banda también cuestione este tipo de soledades. Sí. Pero bueno, entonces, pues, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar antes de terminar el video? No, pues yo nada más agradecerte por la invitación. Pues que es una... Siempre he dicho que Pila de Literatura tiene una meta noble, que es tratar de impulsar a que la gente se ponga a leer un poquito más. Yo sé que
Una vez me dijo mi papá es una persona que lee muchísimo, pero así estúpidamente de esas, de que le preguntaron una vez en su preparatoria, así de que ¿cuántos libros has leído? Así de, pues, que yo sepa como 40 o algo así, y nadie le creyó. Mi papá estudió filosofía y él dice, nadie lee realmente por gusto al principio. Entonces sí, es difícil entrarle al hábito. Entonces pues sí, es un programa bastante padre y pues me alegra mucho haber formado parte de él. Es más fácil si alguien te contagia. Es más fácil si alguien te contagia. Sí, definitivamente. Pero bueno. Sí, creo que eso también a mí me encanta, ¿no? O sea, que creo que la lectura son de esos hábitos que sí se aprenden, ¿no? O sea, se aprenden. Y eso es parte de lo que a mí me encanta, ¿no? Estar aquí, que yo trato de contagiar mi pasión, ¿no? Básicamente porque pues me encanta que la gente lea y me encanta que la gente pues se aproxime a lo que yo siento cuando leo, ¿no? Que es mucha emoción. Entonces, Adrián, nuevamente yo encantado de tener esta oportunidad de estar en este programa y como siempre pues ya estoy esperando a la siguiente intervención, ¿no? Para poder provocar a la banda y acercarlos al hábito de la lectura. Sí, o sea, y pues justamente contagiar eso. O sea, yo ya me voy con ganas de leer sus recomendaciones también. Entonces, yo también. Eso está muy padre. Pues ese es el punto de este show. Así es. Pero bueno, banda, muchas gracias por acompañarnos. Pila está de regreso. Nos vemos en un tiempito. También les comentamos que vamos a tratar de que Pila también sea podcast. Vamos a extraer el audio básicamente para subirlo en otras plataformas. Eso va a suceder a lo largo del año. Pero tenemos que todavía arreglar algunos contratiempos al respecto de algunos capítulos. De hecho, seguramente los que son individuales no se subirán como podcast porque son muy cortitos. Solo los normales o habituales, que ya de hecho hay más de plática con más de una persona. Básicamente más que yo. Entonces, eso sí son los que se van a quedar podcast. Pero bueno, eso estén pendientes, yo les voy a decir cuando ya esté. Muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias, Rafa, por acompañarme. Gracias por invitar. Que si no, este show no sería nada, no existiría tampoco. Entonces, pues nos vemos en el siguiente episodio, banda. Bye. Bye. Todo este contenido es gracias a su apoyo. Como siempre, agradecemos a nuestros Patreons de febrero, entre los cuales se encuentran Wilfrido Medina, Ventusini, Jorge Velázquez, Baucerto, Ludwig44, Anthony Maldonado, Raúl Fuentes, Armando Moreno Cortés, Eduardo García Castillo, Benjamín Vázquez López, Felipe Esteban Orellana Paredes, Eric Medina, Juan Estrada, Luis Castillo, Diego Peña, Norberto Rojas, Zorro, J. Dan Blood, Víctor Koyami Orozco Ruiz, Mario Alberto Contreras y Aarón Moreno. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.